Bien, agradecemos por esta maravillosa oportunidad que Él nos da y queremos continuar con la palabra del Señor. Gracias a Dios por el servicio técnico de primera. Gracias. Bien, estamos en la última parte de el capítulo 22 del libro de Mateo. Nos vamos acercando ya a los capítulos finales, ¿no? Nos vamos acercando. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da para estudiar la Biblia. Gracias al Señor. Dice el título de ¿quién es hijo el Cristo? Una pregunta que Jesús hizo a los fariseos y a todas las personas que se acercaban a él. Bien, dice el 41, 22, 41 del libro de Mateo. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Parece que se estaba acortando el tiempo y también se estaba terminando los conflictos casuísticos que el Señor enfrentó en estos días antes de su crucifixión. No olvidemos que en el capítulo 23 Jesús se enfrenta con críticas totalmente directas y negativas por la naturaleza de estos grupos religiosos. Se enfrenta el Señor y les habla de forma directa. Bien, entonces ahí en la Biblia mismo dice de quién es el Hijo del Cristo. Pregunta que Jesús lo hizo. Habiendo escuchado 3 preguntas de sus enemigos sobre temas de relativa importancia, no tan importantes. Eran preguntas sobre el mandamiento, sobre la resurrección y cosas así, ¿no? Sobre el tributo. Bien, ahora Jesús es quien toma la iniciativa, ya no espera que le pregunten. Ahora él comenzó a preguntar sobre algo de ya gran y suma importancia. Y ahí el Señor comienza ya a enfrentar, como digo, en el capítulo 23, entonces ya es un enfrentamiento directo. La pregunta de Jesús a los fariseos, primeramente, fue una pregunta personal. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Qué pensáis? Esa era la pregunta que tenía que ver ya con su persona. Y el Señor quería escuchar cuál era el concepto que estos señores tenían y si podían expresarlo, ¿no? Bien, primeramente fue una pregunta personal. ¿Qué pensáis? Cada uno tenía un concepto referente a quién era el Cristo. Entonces el Señor le enfrentó
a cada uno de forma personal. Segundo, fue una pregunta mesiánica, porque el Señor está diciéndole acerca del Cristo. Cada judío, y mayormente los escribas, mayormente los fariseos y los saduceos, que eran sectas religiosas que se dedicaban a administrar la ley de Dios y también a hacer justicia al pueblo, tenían en expectativa sobre el Mesías venidero. Por eso es que la pregunta fue directa y la pregunta fue mesiánica acerca de Cristo. ¿Qué pensáis? Fue también una pregunta histórica, porque el Señor no solamente les pregunta sobre el Mesías, sino les pregunta de quién es hijo. Y los judíos lo sabían, porque los judíos habían leído la Torá y lo conocían. Mayormente estoy volviendo a repetir las sectas religiosas. También fue una pregunta con propósito. Yo creo que Jesús en ningún momento tenía deseos de enfrentarles. El propósito del Señor había sido venir y buscar a los que se habían perdido. Y él mismo los dijo a sus primeros discípulos cuando los envió de 2 en 2, que vayan primero a las ovejas de Israel, que vayan primero a buscar perdidos entre los judíos. Entonces, el Señor siempre dio una preferencia a su pueblo. Lo dijo abierta y directamente. No tenemos por qué dudar, ¿no? Pero aquí hay un propósito en su pregunta. ¿Y cuál era el propósito? ¿Pelearse con los fariseos o con los saduceos o con los escribas? Yo creo que no. El propósito de Jesús fue ayudar a los fariseos a cambiar su concepto del Mesías, que el Señor sabía, él conocía cuál era el pensamiento del mundo judío, cuál era la expectativa del mundo judío referente a la venida del Mesías judío. El Señor sabía, y el Señor sabía que estaban equivocados, totalmente equivocados. Por eso es que al hacerle esta pregunta y enfrentarlo, el Señor tenía deseo de hacer correcciones. Por eso es que hizo la pregunta y esperaba pues que los religiosos de su época puedan expresar también sus criterios públicamente, ¿no? El concepto erróneo de los fariseos, eso es lo que sabía Jesús. Ellos le rechazaban como el Mesías porque ellos tenían un concepto totalmente erróneo a la realidad que estaba presentándose ante sus ojos. Todos lo sabemos. Esperaban un Mesías político, esperaban un Mesías militar, esperaban un Mesías poderoso, esperaban a un Mesías que vendría a librarlos de la opresión de Roma. Ellos no están pensando en cuestiones espirituales, en cuestiones morales. Ellos no están pensando en eso. Ellos están pensando solo en la opresión que tienen de los romanos. Y aquí va la visión equivocada, los criterios erróneos equivocados de muchas personas. Hay gente que se acerca a Dios para pedir por sus circunstancias, que de hecho son reales, son nocivas, que ponen en riesgo la integridad física de las personas, pero la mayoría de personas solo se acercan pensando en este tipo de malestares. Pocos son los que puedan decir, no, bueno, yo estoy en falta moral, yo estoy metido en la corrupción, yo
yo estoy metido en el vicio, yo soy un infiel, yo soy un felómano, un traidor, no creo que esté bien. Y poca gente se golpea en el pecho. Inclusive hay mucha gente que se va a la iglesia y no sería capaz de arrodillarse. Antiguamente nuestras congregaciones evangélicas tenían cojines por todas partes. ¿Y por qué tanto cojín? Porque toda la gente que iba cada noche, no había un culto de oración el martes, sí ha habido, pero no esperaban llegar al martes, cada noche. Era una oportunidad para terminar en los altares. Por eso es que había vida espiritual, la gente era tocada continuamente. Yo recuerdo la primera vez que fui a esta iglesia de las asambleas en Sao Paulo, Brasil. Y cuando entré, bueno, no vi a nadie prácticamente. Unos cuantos adelante arrodeados, pero no vi a nadie. Y yo a un costado donde entran los predicadores me condujeron. Y vi arrodeados algunos nada más. Y entre mi forma de pensar peruana digo, ¿y a qué hora vendrá esta gente? Es como en el Perú. Pero en minutos terminó la oración, o sea, llegó la hora del culto y la gente se paró. ¿Qué puesto de titita? La gente había estado arrodillada detrás de sus asientos. Bancas todavía en la mayoría de estos lugares, bancas. ¿Ah? Cientos de personas ahí metidas arrodilladas. Entonces, desde el primer culto yo quedé impactado que toda persona que va al culto va a arrodillarse. Así como lo oye, va a arrodillarse. Pero hoy en día en nuestras iglesias ya no. Si la mayoría de personas no llevan ni Biblia, ni el que va a dirigir, y a veces, ni el que va a predicar está prestando Biblia. Con la disculpa que viene del trabajo, no puede llevar al trabajo Biblia. Claro que no. No lo dejan entrar seguro con Biblia. Entonces, es precisamente la gente anda buscando no una liberación o una exaltación espiritual. Lo que anda buscando la gente más que todo es que Dios lo libre de su dolencia, que Dios le quite su enfermedad, que Dios le amortigue su dolor, que Dios le quite su sufrimiento, que lo están mirando mal, que no lo quieren mucho y que esas cositas, o sea, sintomáticas. ¿Qué es lo que querían los fariseos, saudeos? Que Dios los libre de Roma. Estaban de cabeza como la tachuela espiritualmente hablando, pero ellos no asumían su responsabilidad. Ellos querían un Mesías que los libre de Roma y ellos seguir con su vida sin ningún cambio espiritual. Jesús, frente a esta situación, procura orientar su pensamiento en la dirección no de un Mesías, como ellos estaban exigiendo, sino de un Mesías espiritual. Eso es lo que estaba el Señor tratando de hacer. Solo en un sentido, según los fariseos, Jesús reunía las condiciones para ser el Mesías. Era el único. ¿Y cuál era único? El ser descendiente directo de David. El único requisito que le reconocía. Los fariseos acertaron en su respuesta afirmando un hecho conocido por todos. El Mesías sería hijo de David. Eso lo sabían. Cuando Jesús hizo la pregunta personal, mesiánica e histórica, ellos en los primeros no entendieron, pero en la pregunta histórica sí, ellos lo entendieron. El Mesías tenía que ser hijo de David. Y no es de extrañar el interés de los judíos,
Sabemos que Mateo, el primer evangelio registrado en la Biblia, nos habla directamente al mundo judío. Entonces, él comienza su epístola en Mateo 1:1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. De ahí parte, hijo de David. Luego dice, hijo de Abraham. Y continúa con la genealogía, pero parte. Porque esto era lo que los judíos entendían como algo que debería ser legal. Que el Mesías venga de la descendencia de David. Muestra luego que Jesús aceptó este título mesiánico, sí, lo aceptó cuando fue aclamado. O sea, lo que ellos creían, lo que Mateo escribe, está mostrando algo que Jesús lo aceptó. En Mateo 20:31 dice, y la gente le respondió para que callasen cuando el Señor sanó a 2 ciegos. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Jesús lo aceptó. Él en ningún momento dijo, no, 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 no es así. Él lo aceptó, porque históricamente el Mesías tenía que ser de la descendencia de David. En Mateo 21:9, cuando Jesús entra a Jerusalén, este pasaje tan leído en Semana Santa, ¿no? Y la gente que iba delante, dice Mateo 21:9, y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. No obstante, quererle un príncipe de la dinastía de David y un conquistador terrenal debían ir más allá, porque el Mesías es el Señor de David. Ellos están creyendo que viene de la tribu de David, pero la enseñanza es que David le llama al Mesías Señor, Señor. ¿Qué quería decir Jesús? No podía querer decir más que una cosa, que su verdadera descripción no es solamente hijo de David. Ellos tenían que ir más allá al verle a Jesús con todos los pergaminos espirituales y con toda la autoridad desplegada de la forma tan majestuosa como él lo hacía. Entonces, él no solamente calzaba en la respuesta histórica como hijo de David, sino también como hijo de Dios. Así que hijo de David no era un título tan adecuado, no era, pero hijo de Dios, ese era el verdadero título. Y en ese caso, el mesianazgo que se ha de concebir en términos de conquista davídica, sino en términos de amor divino y sacrificial. Si es hijo de David, David ha sido un guerrero. Si es hijo de David, David ha sido un rey terrenal. Si es hijo de David, David ha sido un gran conquistador con capacidad expansiva. Entonces todas las conquistas tendrían que haber continuado de esa forma, pero no es así. El Mesías venía en términos de amor divino y sacrificial. Eso es lo que no lo entendía la gente y no lo entiende la gente hasta ahora. Todo el mundo busca un Dios para realizaciones materiales, para realizaciones personales, para realizaciones egoístas, para realizaciones de grandeza, buscando prosperidad, que no es malo de ninguna manera. Tenemos que ir hasta la saciedad y repetir las mismas palabras del Señor cuando dice,
mas buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Dios no es ni fue jamás irresponsable con nadie. Nadie puede acusar a Dios de irresponsable. Así que Jesús presenta sus mayores credenciales. Él no es un conquistador terrenal que repetirá triunfos militares de los que ejecutó David, sino él es el Hijo de Dios que demostraría el amor de Dios sobre la cruz. Ahí está. En esto los religiosos de su época ni se imaginaban. Ya les digo que de todas las respuestas, cuando le di una pregunta personal, mesiánica y con el propósito que el Señor, solo acertaron a la respuesta histórica, nada más. Segunda pregunta y objeciones de Jesús. Ahora Jesús es el que está preguntando. Jesús es el que está poniendo objeciones, corrigiendo. Por eso dije con este propósito, ¿no? De que ellos puedan orientarse en su visión para tener un Mesías diferente. No diferente al programa de Dios, sino diferente a la visión terrenal. Y yo creo que sigue siendo el propósito de Dios en que la iglesia siga teniendo una visión de un Cristo más espiritual que terrenal. Hace poco escuché en esta tarde un mensaje de un sacerdote hablando sobre la situación política. Yo también puedo hacerlo. Los pastores no estamos prohibidos tal vez, pero no calza en nuestra vocación y llamamiento. El púlpito es para hablar de Dios. Y el Dios que nosotros tenemos es para solucionar los problemas no de índole casero solamente, sino los problemas más álgidos que el mundo necesita ser solucionados. Y eso es lo que debemos de tener nosotros. Presentar a un Cristo más espiritual, sin olvidar lo material. Un Cristo que sea más integral, no que se vaya por las aristas o por alguna área de las personas. Necesitamos un Dios y un Cristo verdaderamente que se ocupe de los problemas que nosotros no podríamos resolver solos nunca. Así que la segunda pregunta y las objeciones de Jesús. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Jesús le preguntó a los fariseos de quién entendían ellos que era hijo del Mesías. Y ellos contestaron como esperaba el hijo de David. Jesús entonces le citó el Salmo 101, palabra con palabra. Ese fue el método del Señor. Y hasta el diablo el Señor lo trató igual, palabra con palabra. Y eso debe ser el comportamiento, el quehacer de la iglesia frente a los problemas, a los dilemas, a las cosas que no están tan claras, frente a las opresiones y todas las cosas. Nosotros tenemos que dar una respuesta más bíblica, a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Jesús entonces les cita el Salmo 101. Todos estaban de acuerdo en que ese texto se refería al Mesías. Sin embargo, la pregunta de Jesús los dejó callados. Aparentemente no habían considerado las implicancias de la cita que Jesús usa para corroborar su pregunta. El Señor está hablando con gente preparada. El Señor está hablando con escribas preparados. El Señor está hablando con sacerdotes, con rabinos, gente preparada. No está hablando con personas a quien hay que evangelizarlos. No.
El Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Según la cita de este salmo, entonces, considerando como mesiánico, David escribe que él le dijo al Señor, es decir, el Dios Padre, a mi Señor, o sea, el Mesías, Hijo de Dios. Habla el Señor Padre al Señor Hijo. ¿Ah? El Mesías no era solo hijo de David, sino que era Señor de David. No era hijo. En otra ocasión, cuando los discípulos o la gente, ¿no? Este está en el capítulo 8 del libro de Juan, sobre la verdad os hará libre. Entonces, cuando el Señor los presionó hablándoles sobre la necesidad de conocer la verdad, ellos le dijeron, nosotros tenemos un padre. Abraham es nuestro padre. ¿Qué les dijo Jesús? Vosotros no sois hijos de Abraham, vosotros sois hijos del diablo. ¿Ah? Imagínense, semejante expresión del Señor, ¿no? Entonces le dijeron, tú no tienes más de 40 años y tú dices que Abraham había dicho que se gozaría al ver uno de tus días. ¿Cómo puedes ser tú tan antiguo, tan viejo, tan contemporáneo a Abraham? Y bueno, Jesús les dijo, antes que fuese Abraham, soy yo. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad y estamos hablando de la preexistencia de Cristo. Antes de entrar en su estado de kenosis o de su humillación, que comenzó con la concepción milagrosa en el vientre de María, Jesús existía como el Hijo de Dios. Y Juan lo dice en 1:1, 1:2 y 1:3 de su Evangelio general. Así que la conclusión obvia del razonamiento es que es inadecuado llamar al Mesías hijo de David solamente. Es inadecuado solamente. No es el hijo de David. Él es el Señor de David. Así que la pregunta, ¿cómo es su hijo?, quedó sin contestar. Los discípulos escuchaban y aprendían. Y nosotros leyendo la Biblia, escuchamos y aprendemos. ¿Por qué ellos no pudieron contestar? Porque esta pregunta encierra todo el misterio de la encarnación. Todo el misterio de la encarnación. Y no es un misterio que no haya sido ya revelado, porque desde la antigüedad, a través de los profetas, se habla sobre las profecías del nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios. Que ellos no han querido entenderlo, que ellos no han querido aceptarlo, que no han sabido contextualizarlo, es algo que Dios no se hace responsable. Era entonces que ellos no podían entender el misterio de la encarnación. Porque si una persona acepta el misterio de la encarnación, tiene que aceptar que en Jesús habían dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, y que estas dos naturalezas se entrelazaban y daba de una forma su generis el personaje único, irrepetible en toda la creación y en toda la historia de la humanidad, el ser teantrópico.
Por eso es que cuando a María quieren ponerlo nuestros amigos católicos como la pura, la inmaculada, la que no tiene pecado, la reina del cielo, la reina de los apóstoles, la reina de las naciones y no sé qué, ellos no pueden sostener con un solo versículo de la Biblia. No lo van a hallar. Porque para tener a un Cristo de estas características, no se expresa en un solo versículo de la Biblia, sino en toda la Biblia. En toda la Biblia. Y este caso no se presenta dos veces. El caso único es el de Jesús de Nazaret. Así que por eso ellos no pudieron responder y nadie podrá responder a menos que acepte la encarnación de Jesús y su doble naturaleza y su gran misión que él tiene, no tuvo, sino tiene, porque hay unas personas que creen que el cristianismo fue para la época antigua, cuando la filosofía modernista, cuando la filosofía del siglo XX, la filosofía egoísta, hoy la narcisista, no se había todavía manifestado. No, 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 no. Él es el Señor, aunque el hombre deje de pensar y razonar. No tiene que ver nada, no hay implicancia. Él es el Señor fuera de la humanidad. Gracias al Señor. Así que de ninguna manera el pasaje insinúa que Jesús no sea el hijo de David. Tampoco no lo dice. Por el contrario, apunta al misterio de la relación entre David y el Mesías, que siendo su hijo es a la vez su Señor, cosa incomprensible para la época en el mundo del fariseísmo, ¿no? Estas afirmaciones revelan tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Sin embargo, habrían pocos en aquel día que aceptaran algo de la grandeza de lo que quería decir Jesús. Eran pocos, posiblemente sus discípulos o alguien más por ahí, como el caso de Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces a menos que tenga que ver con Dios. Ya lo dijo, pero este hombre era un creyente, aunque no confeso todavía, era un seguidor creyente, muy simpatizante de las verdades que Cristo predicaba. Cuando Jesús pronunció estas palabras, aún el más torpe de ellos sentía la presencia del misterio eterno. Sentía que Jesús hablaba con una revelación autoritaria y que no había presunción ni dubitación en sus palabras, que no era una doctrina civilina ensayada personalmente, sino que todo lo que el Señor estaba diciendo tenía respaldo en la palabra desde la antigüedad. Así que al escucharlo, ellos tendrían ese sentimiento sobrecogedor de que habían oído verdaderamente la voz de Dios. Podemos ver lo que sucedió en Naín, cuando el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín. La gente dijo: un profeta nos ha visitado. Un profeta nos ha visitado. Sintió verdaderamente que quien estaba haciendo esos milagros no era un personaje cualquiera. Y por un momento en Jesús ellos vislumbraron la presencia real del Dios de la Biblia. Gloria sea al Señor. Entonces, de una forma tan olímpica, directa, espiritual y escritural, el Señor se paseó. Querían preguntarle,
Él ha contestado. Ahora él está preguntando, no pueden contestarle. Simple y llanamente. Frente a la situación que vive el hombre, la sociedad, el mundo globalizado. Ya quisiéramos que la gente pueda leer la Biblia y tener un diálogo con el Señor. Hace años, un escritor que ha sido peruano, ya falleció, un buen escritor, escribió un libro, a mí no me gustó, desde el primer momento que lo leí no me gustó, porque no le encontré equidad en los personajes. El título del libro decía Diálogo entre Cristo y Marx. Marx nunca ha dialogado con el Señor, ha renegado de la fe del Señor. Y no creo que Marx pueda haber sostenido un diálogo y haberlo convencido, no solamente a Jesús, sino a sus seguidores. Bien, Dios nos bendiga. Gracias al Señor que tenemos en Él la garantía de que todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho es algo que nosotros lo necesitamos, que tiene fuerza y mucha veracidad. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Hemos terminado el capítulo 22 y la próxima semana, si Dios lo permite, estaré tocando el capítulo 23. Gracias al Señor. Bien, vamos a terminar orando.